En este vídeo vamos a ver un poco más en detalle el funcionamiento de los diferentes sistemas de radio que podemos conectar a nuestro Arduino. Son muchos, existen otros aparte de los que aquí vamos a contar, pero estos son algunos de los más importantes. Vamos a empezar con Zigbee. Zigbee es un sistema de comunicaciones muy avanzado que permite generar redes de una arquitectura compleja. O sea, la comunicación no se realiza punto a punto entre diferentes nodos, sino que existe toda una arquitectura de red con tres tipos de dispositivos. Tenemos los dispositivos hoja, que son los extremos y que solamente se limitan a transmitir datos, y estos datos se transmiten directamente a los dispositivos que son routers. Un router es un dispositivo que es capaz de recuperar datos de otro y retransmitirlos a otro sistema distinto. Por encima de los routers existe un único Zigbee que funciona como coordinador. Este coordinador lo que va a hacer es el que va a generar realmente la red y el que va a determinar la arquitectura que ésta tenga. La topología de estas redes puede ser muy compleja, realmente se generan dinámicamente. Nosotros distribuimos los elementos y ellos van descubriendo los diferentes caminos que existen de comunicación entre los puntos. Incluso se pueden generar caminos redundantes, lo cual nos va a garantizar que al aumentar la densidad de los nodos que nosotros incluimos, vamos a obtener de una forma sencilla cada vez redes de más calidad. La gran ventaja que tienen estos sistemas es que no nos tenemos que preocupar por generar esa arquitectura. O sea, yo podría distribuir en una zona en la que necesite intercomunicación, distribuyo todos mis nodos de una forma densa dentro del área en la que voy a trabajar, y por el simple hecho de activarlos ya van a empezar a construir esa red y yo voy a tener garantizada la comunicación entre los dispositivos. De una forma transparente yo mandaré los datos y llegarán a todos los nodos los que se espera y poder recogerlos sin ningún problema. Independientemente de la configuración, es decir, yo tengo que configurar mi sistema, mi Zigbee, como como un dispositivo de tipo hoja, o de tipo router, o de tipo coordinador. Una vez que yo lo he configurado, el funcionamiento va a ser, puede ser de un modo muy sencillo, en lo que simplemente funciona como un transceiver que transmite todo aquello que le llega por su puerto serie. O sea, todo lo que recibe por su dispositivo, por su patilla RX, lo transmite, y todo lo que le pidamos que se transmita se manda por ahí también. O yo puedo programarlo por medio de comando AT de una forma compleja en un modo standalone, es decir, él solo, sin ningún dispositivo conectado, va a funcionar, va a leer a ciertos intervalos que yo puedo programar los datos de determinada patilla y los va a mandar de determinada forma. Por supuesto, cuando trabajamos en este modo standalone es más complejo. Yo tengo que reprogramar los sistemas. Existe una herramienta del fabricante que nos permite realizar todo esto, tanto la configuración como la programación de los diferentes comandos que le queramos transferir. Este es una tecnología propietaria, o sea, existe un fabricante, se llama Digi, que es el que fabrica estos dispositivos, y tanto en lo que es las comunicaciones como lo que es el protocolo y todo, es propietario. Normalmente estos dispositivos, si los queremos conectar a Arduino, la forma más habitual es utilizar un SIL que nos permite conectar lo que sería el Zigbee, y además nos va a dar unas facilidades como son, por ejemplo, la tarjeta SD, que nos va a permitir almacenar datos, y habitualmente tienen un poquito de electrónica que nos va a facilitar la comunicación. La forma más habitual de trabajar con Arduino es en el modo transceiver, es decir, en el que retransmite todo lo que recibe por el puerto serie, lo manda y lo recibe. Esto tiene un problema, y es que cuando queremos programarlo tenemos que desconectar a la parte del Zigbee para poder utilizar el puerto serie de la manera que lo utilizamos cuando lo programamos. Por eso habitualmente tienen un conector, un interruptor que podemos poner en dos posiciones, en posición USB y en posición Zigbee. Para programarlo lo pondremos en posición USB, evidentemente. Entonces, un programa que funcione con Zigbee en este modo es tan sencillo como este que veis a la izquierda. Lo único que estamos haciendo es escribir en el puerto serie y mandar datos.
Simplemente estamos utilizando la lectura y la escritura en el puerto serie. De esta forma tenemos garantizado que un programa que funciona así lo podemos probar sin Zigbee. O sea, podríamos probar todo esto simplemente conectando los puertos series de los dos dispositivos Arduino y transmitiríamos los datos de la misma forma. Veis que establecemos en la parte de setup, establecemos lo que es la velocidad, configuramos el pin 9 como salida, porque el objetivo de estos dos programas de comunicación va a ser que cuando uno mande la letra H, el otro va a activar un LED. Cuando mande la L, lo va a desactivar. Veis que entonces este dispositivo, que es el que actúa como maestro en esta comunicación, envía el carácter H y pone en alto el pin 9. Espera, envía el L y lo pone en bajo y vuelve a esperar. Ahora el que va a recibir los datos, el que actuaría como esclavo. Vemos que configuramos de la misma forma las comunicaciones a la misma velocidad, importante que estemos trabajando a la misma velocidad. Aquí el pin que vamos a utilizar va a ser el 13. Lo ponemos como salida. Y ahora vamos a proceder a interpretar los datos que haya en el puerto serie. Comprobamos si hay datos, en el caso en el que haya los leemos. Si fuera el carácter H, pues directamente lo ponemos en alto, y si fuera el L, pues lo ponemos en bajo. O sea que funcionar con Zigbee es así de sencillo. Es simplemente ver las comunicaciones que utilizamos por el puerto serie y las tenemos sin ningún problema funcionando. La parte más compleja, la parte de comunicaciones, la parte de configuración, cuando configuremos y digamos cómo va a funcionar cada uno de ellos. Existe mucha documentación sobre el sistema y lo que es el programa es bastante sencillo de configurar. Vamos a ver GPRS. ¿Cómo funcionamos con GPRS? El sistema GPRS, simplemente los SIL que tenemos de GPRS para Arduino, realmente son un teléfono móvil completo que conectamos. Disponen de un puerto serie, que es por el que vamos a mandarle los comandos. Desde Arduino lo único que tendremos que hacer es enviarle los comandos adecuados para realizar las acciones que queremos realizar. Aquí vemos un ejemplo en el que lo que estamos es activando, por un lado, un puerto serie que será el que comunique directamente con el SIL GPRS, y estamos activando un software serie, es decir, un serie virtual a través de un puerto para que nos pueda ver, nos pueda retransmitir lo que está pasando. Una vez que tuviéramos esto, lo único que vamos a ir haciendo es ir transmitiendo los datos, los comandos AT, por el puerto. Existen muchísimos comandos AT, pero aquí vamos a ver algunos de los más habituales. Por ejemplo, este comando, el IPR, lo que nos establece es la velocidad a la que vamos a comunicarnos. Si queremos realizar una llamada, pues utilizaremos el comando CMGS, al que le pasamos simplemente el número al que le queremos realizar la llamada. Si quisiéramos mandar un SMS, hay otro comando, SAPDU, en el que vamos configurando con los diferentes pasos el mensaje hasta que se mande. Del mismo modo, se puede enviar datos o recibir. Si por ejemplo se produce una llamada, directamente recibimos unos datos que nos avisan de que está llegando una llamada. Lo único que tendríamos que hacer es pues, lo que hayamos pensado. Estas placas, como podemos ver en la imagen, disponen de terminales de sonido, o sea, cascos y lo que sería un micrófono. Pero eso no quiere decir que Arduino pueda hacer esa comunicación. No vamos a poder hacer un contestador telefónico. Realmente el SIL está formado por esta placa, que es un teléfono completo, y está conectada con Arduino. Este teléfono puede realizar las llamadas de voz, pero esos datos no van a llegar nunca a la parte de Arduino. Arduino solamente va a recibir lo que está en su puerto serie. Vamos a ver cómo nos conectaríamos con Bluetooth. Este es el típico dispositivo Bluetooth. Lo único que tenemos son 4 pines, que son el positivo, el negativo, alimentación y tierra. Es bastante frecuente que tengamos el orden cambiado. Hay unos que tienen de una forma y otros tienen de otra, pero habitualmente viene etiquetado por atrás.
¿Cómo conectaríamos esto a nuestra placa? Pues simplemente conectamos los puertos TX y RX cruzados. Y es muy importante que recordemos esto, puesto que esta placa recibe lo que Arduino manda y envía a Arduino lo que ella recibe. Entonces tenemos que poner cruzados TX y RX. Lo alimentamos y simplemente transferimos datos por el puerto serie, igual que vimos que se podían transferir en Zigbee. Hay que realizar un proceso previo que es el de emparejado de esta placa con el dispositivo Bluetooth al que queramos mandar datos, ya sea un teléfono o sea un ordenador. Vamos a ver cómo se funciona con los módulos de radiofrecuencia. Existen varias bandas de frecuencia, pero la europea es la de 433 MHz. Esta es la banda en la que se emite, es una banda para emitir datos puntuales, es decir, el típico mando de distancia de una puerta, los datos de una estación meteorológica, lo que quiere decir que el espectro está completamente lleno de mensajes en todo momento por este sistema. Es un sistema completamente analógico, lo que no nos garantiza en ningún caso que los datos lleguen, ni tiene forma de verificar que esos datos han llegado, y además, debido a la interferencia y debido a que es completamente analógico, tiene una velocidad de transmisión muy baja. Tenemos normalmente separado lo que es el dispositivo de envío y de recepción. En este montaje veis cómo se utilizaría todo entero. Aquí se está utilizando un Arduino 2009 y un Arduino Nano para recibir y este para enviar. Veis que las conexiones son simplemente 3 hilos. Aunque este tenga 4 patillas, lo más habitual es que las dos sean la misma, se tenga 2 de data. Se lo vamos a tener que alimentar, tierra y el dato. ¿Cómo lo programamos? Pues la forma más sencilla es utilizando la librería VirtualWire. La librería VirtualWire, lo único que le decimos es, le configuramos cuáles van a ser los pines de escritura y de lectura, en el caso en el que estén en la misma placa, que normalmente están en sitios distintos, y configuramos una velocidad. La velocidad no conviene que supamos de 2000. 2000 sería 2000 baudios. ¿Cómo vamos a mandar? Pues simplemente utilizando el comando send, al que le pasamos un mensaje y la longitud de este. Este mandará los datos, esperamos hasta que el mensaje haya terminado y en ese momento podríamos realizar la lectura. ¿Cómo se realiza la lectura? Pues del mismo modo. Tendremos un comando read donde vamos a recibir los datos. Como decía, no tenemos ningún tipo de garantía de funcionamiento y aquí no vamos a tener para nada la confirmación de que ese mensaje ha llegado. En el lado receptor lo mismo, configuramos los pines, establecemos la velocidad y preguntamos si existe un mensaje. Esta llamada no es bloqueante, es decir, si no existe mensaje, podemos seguir haciendo otra cosa. En el caso en el que exista, pues directamente que nos da el dato. Una vez que tenemos el mensaje, pues lo procesamos y actuamos en consecuencia. Una utilidad muy típica de estos sistemas, por ejemplo, para encender un relé. Si queremos, imagino que queremos activar con un interruptor un relé que está a cierta distancia. No tenemos nada más que mandar un dato, va a ser un dato corto, y en este caso no sería demasiado costoso el que sí que exigiéramos una CK, es decir, una confirmación de que ha llegado el dato. Yo mando el dato y compruebo en el otro extremo que me ha llegado la orden y que la he ejecutado y que tengo una respuesta. De esa forma, aunque tengamos que hacer dos envíos de ida y vuelta, al ser pocas lo que es los datos que hay que enviar, no habría ningún problema. Otro sitio donde se suele utilizar mucho es una estación meteorológica. Yo voy recibiendo datos, el dispositivo el que envía normalmente no tiene que recibir y el que recibe no tiene que enviar, con lo cual es más barato el coste todavía. Y si en algún momento yo pierdo un dato porque hay una interferencia, pues no pasa nada. Se puede establecer un esquema de reintento o con cierta frecuencia para evitar que se pierdan datos, pero no es algo problemático si se perdiera algún dato. He copiado aquí lo que es las especificaciones de uno de estos dispositivos y realmente le dejo en inglés para que veáis lo que suele decir un fabricante
de esto y hasta qué punto confía. O sea, estamos hablando de que a distancia de unos 15 centímetros, el 20% de los mensajes ya están corrompidos. O sea que si vamos aumentando la distancia, casi prácticamente de un modo exponencial nos podemos encontrar con que el 80% de los datos que se reciben son completamente basura. Basura porque no son los datos que nosotros estamos esperando, son interferencias frutos de otros sistemas. Se puede mejorar si en lugar de utilizar las antenas que vienen en las placas, le añadimos una antena externa, podemos conseguir un rendimiento mucho más alto, pero claro, a costa de un mayor coste del dispositivo. He puesto algunos proyectos y algunos modelos de cómo utilizarlo, incluso algún decodificador, o sea, lo que sería algo parecido a un escáner que nos iría cogiendo todos los paquetes que se van recuperando. No hagáis mal uso. Llegamos al que sería el que yo elegiría si tuviera que hacer este tipo de comunicación, el Nordic RF2401. Funciona en 2,4 GHz, es decir, la misma banda de Wi-Fi, y tiene tres velocidades, puede funcionar a 250 kilobits, a 1 mega y a 2 megas. Se alimenta entre 1,8 y 3,6, con lo cual mucho cuidado cuando lo conectemos porque nos podemos llevar una sorpresa. Os pongo ahí el enlace al datasheet, que es muy interesante, y en la página del fabricante donde nos da muchos detalles. El funcionamiento de estos dispositivos es muy simple. Nosotros establecemos lo que sería, cada uno de ellos tiene una dirección, un address, y cuando se mandan datos, esos datos solamente los recibe aquel al que le hemos puesto la address. Es decir, es algo parecido a la MAC, ¿no? Si yo defino la MAC de la red de Ethernet, yo le defino un nombre a este dispositivo, todos los datos que haya en la red, él solamente va a recibir los que van a ese nombre. O sea, y esa es una característica que viene impuesta por el hardware del dispositivo. O sea, el fabricante ya ha impuesto que no se puedan recuperar datos que no sean los suyos. Es totalmente digital, se conecta por SPI con el microcontrolador, tiene control de errores, es decir, si un paquete no llega, está validado con un CRC, si un paquete no llega a su destino o el CRC no es válido, directamente se reintenta hasta que se consigue o hasta que se llega a un timeout, se puede establecer. Podemos configurar la velocidad, podemos configurar el canal, existen creo que 127 canales en Europa que se pueden utilizar y podemos ejecutar en alguno de ellos, por defecto al intentar encontrar alguno. Incluso existen utilidades que buscan cuáles son los canales más libres en la zona en la que estamos funcionando. Un dispositivo terriblemente potente, un alcance bastante bueno y sobre todo una velocidad extraordinaria, y el costo es muy barato. ¿Cómo lo conectaríamos a nuestra placa Arduino? Pues simplemente conectando como un dispositivo SPI. Tendríamos que conectar los pines SCK, MOSI y MISO a los pines 13, 12 y 11 de Arduino, y luego estableceríamos lo que es el chip select, que en este caso está negado por características del fabricante, y el CE, que es cuando existe un control, cuando el dispositivo está ejecutando algo, y la alimentación. O sea que necesitamos 5 pines para conectarnos. También puede funcionar en un modo interrupción, en la que el dispositivo nos avisa cuando recibe un dato que nos va a permitir tener nuestro Arduino en ejecución en otro punto y por un sistema de interrupciones recuperar el control para acceder a los datos que estamos pidiendo. Existen varios fabricantes que hacen dispositivos de estos, y la experiencia es que realmente algunos son mucho mejores que otros. O sea, existen algunos que consiguen una mayor velocidad, aunque el chip es del mismo fabricante, la electrónica que se le añade parece que es bastante importante y cambia mucho de un fabricante a otro. Son muy baratos, se pueden encontrar por debajo de los 2-3 euros, y son bastante sencillos de conectar. La única pega, necesitan muchos pines, pero al ser SPI también conseguimos que la velocidad sea bastante alta. Hay que dejar claro una cosa: cuando se habla de velocidad y se habla de que nos conectamos a 2 megabaudios, no megabytes, o sea, millones de bits por segundo, estamos dejando claro que los dispositivos que funcionan a esa velocidad, ese es un límite teórico, o sea, esa es la velocidad a la que se puede modular como máximo el dispositivo. Tenemos que añadirle a los datos que nosotros mandamos el protocolo que utiliza el dispositivo para guardar las direcciones,
para guardar el CRC, las validaciones, los ACK, es decir, cuando llega un dato, la vuelta, el paquete de vuelta que me dice que correcto, que ha llegado, todo eso hace que el protocolo sea, el funcionamiento finalmente sea mucho más bajo la velocidad, pero tiene muchas más garantías. Yo ya no tengo que preocupar de establecer un enrutamiento de uno a otro, sino que directamente el sistema, que es todos a todos, es decir, todos los paquetes los reciben todos los dispositivos, pero solamente van a llegar a lo que es el que tiene esa dirección. Con lo cual, tenemos garantizado que es mucho más sencillo el enviar y el recuperar datos. Vamos a hacer un ejemplo bastante detallado en el que veremos cómo es el código de este sistema y cómo podemos utilizarlo y acceder. Existen varias librerías que permiten usarlo. Nosotros vamos a hacer el ejemplo de la librería, entre comillas, oficial, que es la librería MIRF, que está muy trabajada y que funciona muy bien. Existen otras versiones más potentes, algunas que están incluso optimizadas y que permiten funcionar en dispositivos muy pequeños, como son los AT-Tiny, o en dispositivos más grandes, como son las Raspberry. Ventaja de utilizarla, que podemos utilizar el mismo dispositivo y programas muy similares, porque usan la misma librería, en diferentes equipos.